en las calles polvorientas de un barrio olvidado en la Ciudad de México, donde el sol del mediodía quemaba como un hierro al rojo vivo y el aire estaba cargado del olor a tacos fritos y humo de autobuses viejos, vagaba un perro callejero llamado Max. Su pelaje, una vez quizás lustroso, ahora era un enredo caótico de nudos enmarañados, salpicados de barro seco y cicatrices que contaban historias mudas de supervivencia. Cada paso que daba era un testimonio de su lucha, una cojera pronunciada en la pata trasera derecha, resultado de un encuentro brutal con un coche que lo había rozado años atrás, lo hacía tambalearse como un borracho en la madrugada. Sus ojos, hundidos en órbitas profundas, reflejaban un hambre eterna, no solo de comida, sino de un toque amable que nunca había conocido. Max no era un perro cualquiera, era un superviviente de las sombras urbanas, un fantasma de 4 patas que se escabullía entre los puestos del mercado, robando migajas de pan duro o restos de carne que caían al suelo. Nadie en el barrio quería adoptarlo. Su aspecto era repelente para la mayoría, orejas rotas por peleas con otros callejeros, un hocico marcado por mordidas antiguas y un cuerpo delgado que parecía más un esqueleto envuelto en piel raída. Los niños, crueles en su inocencia, le tiraban piedras desde las azoteas, riendo a carcajadas mientras él huía con el rabo entre las patas, dejando un rastro de polvo en el aire. «Mira ese monstruo», gritaban, y sus ecos resonaban en las callejuelas estrechas como un coro de condenación. Los adultos, ocupados en sus vidas precarias, lo apartaban con patadas despectivas o con escobas que silbaban en el viento. «No te acerques, bicho asqueroso», murmuraban, como si Max fuera portador de todas las plagas del mundo. Él, sin embargo, no respondía con agresividad, en cambio, bajaba la mirada y se alejaba, su espíritu noble intacto bajo esa capa de miseria. Max sobrevivía como podía. Cada noche, cuando la ciudad se sumía en un silencio roto solo por el ladrido lejano de otros perros o el rugido de camiones de basura, él rebuscaba en los contenedores o overflows de residuos. Encontraba huesos roídos, cáscaras de fruta podrida o, en días de suerte, un trozo de tortilla fría que alguien había descartado. Temblaba bajo la lluvia torrencial que azotaba las noches frías de invierno, acurrucado en un portal abandonado, donde el agua se filtraba por las grietas y empapaba su pelaje hasta los huesos. Esas lluvias eran implacables en México, transformando las calles en ríos improvisados que arrastraban basura y sueños rotos. Max soñaba, en sus momentos de reposo inquieto, con un lugar cálido, con una mano que lo acariciara en vez de golpearlo, con un plato lleno que no tuviera que disputar con ratas o cuervos. Un día, en el bullicioso mercado local, donde los vendedores pregonaban sus mercancías con voces roncas y el aroma a chiles asados se mezclaba con el sudor de la multitud, Max se acercó tímidamente a don Arturo. Este era un viudo amargado de 70 años, con la piel curtida por décadas bajo el sol implacable y unas manos nudosas marcadas por la artritis que le recordaba cada movimiento su edad avanzada. Regentaba un puesto de frutas modestas, mangos maduros que goteaban jugo dulce, piñas espinosas y manzanas rojas que brillaban como joyas falsas bajo la luz. Don Arturo había perdido a su esposa hacía 15 años en un accidente absurdo, un autobús que se salió de control en una curva resbaladiza, y desde entonces su corazón se había endurecido como una corteza seca. Sus hijos, dispersos por el país en busca de mejores oportunidades, lo visitaban solo en Navidad, dejando un vacío que él llenaba con gruñidos y maldiciones. Max, atraído por el olor tentador de una manzana caída, se aproximó con cautela, su cola baja pero moviéndose ligeramente en un gesto de esperanza. Don Arturo lo vio de inmediato y su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio. «Fuera de aquí, bestia fea. No ensucies mi mercancía con tu mugre», gritó, blandiendo su bastón de madera gastada como un arma. La voz del viejo era ronca, cargada de años de humo de cigarrillos y frustraciones acumuladas. Lanzó una manzana podrida que impactó en el flanco de Max con un sonido sordo, haciendo que el perro retrocediera con un gemido ahogado. Pero en ese instante fugaz, algo en los ojos suplicantes de Max, esos ojos grandes, marrones, llenos de una tristeza antigua, tocó un hilo invisible en el corazón endurecido de don Arturo. Fue un parpadeo, un recuerdo efímero de su propio perro de la infancia en un pueblo remoto de España, donde había emigrado de joven en busca de un futuro mejor. Sin embargo, el viejo lo ignoró, sacudiendo la cabeza como para espantar un mal pensamiento, y murmuró maldiciones sobre los animales sucios que plagaban la ciudad, atrayendo moscas y mala suerte. Max no se alejó mucho. Se acurrucó en un rincón sombreado del mercado, bajo una lona raída que goteaba aceite de frituras, y desde allí observó a don Arturo con una paciencia infinita.
El viejo continuaba su rutina, apilando frutas con manos temblorosas, regateando con clientes astutos que intentaban bajar los precios, y ahuyentando a moscas con un trapo sucio. Los vecinos chismorreaban entre susurros, pasando de puesto en puesto como abejas en un panal. ¿Quién querría adoptar a ese monstruo? Es un estorbo, un portador de pulgas y enfermedades, decían las mujeres mayores, con sus rebozos coloridos envolviendo hombros encorvados por el peso de la vida. Doña María, una anciana de 80 años con ojos nublados por cataratas, sacudía la cabeza, pobrecito, pero con ese aspecto, nadie lo tocará. Los hombres, sentados en bancos improvisados, fumaban cigarrillos y reían, mejor que lo lleven al control animal, al menos allí lo sacrifican rápido, pero Max no se rendía. Cada amanecer, cuando el sol pintaba el cielo de rosados y naranjas, y el mercado despertaba con el chirrido de carretas y el canto de gallos distantes, él volvía. Se posicionaba a una distancia segura, observando a don Arturo desde lejos, como si supiera instintivamente que su destino estaba entrelazado con el de ese hombre gruñón. La soledad de Max era un espejo de la de muchos ancianos en México, olvidados por el tiempo, por la sociedad acelerada que priorizaba lo nuevo y lo brillante, dejando atrás a los que cojeaban en el camino de la vida. Don Arturo, en sus momentos de quietud, sentía un pinchazo similar en el pecho, pero lo atribuía al reflujo o al cansancio, no a la empatía que luchaba por emerger. La escena se repetía día tras día, tejiendo un tapiz invisible de conexión. Max, con su pelaje enmarañado ondeando ligeramente en la brisa polvorienta, esperaba. Esperaba un gesto de bondad en un mundo que lo había rechazado una y otra vez. Y en ese esperar, había una lección profunda para quienes observaban. ¿Qué pasaría si ese perro rechazado, ese ser aparentemente insignificante, demostrara ser más leal que cualquier humano? Los espectadores, imaginando el giro inesperado, contuvieron la respiración, sus corazones latiendo al ritmo de la narrativa. Porque en las calles de México, donde la vida era una mezcla de alegría ruidosa y dolor silencioso, las historias de redención nacían en los lugares más inesperados. Don Arturo, al cerrar su puesto al atardecer, cuando el sol se hundía detrás de los edificios grises y el mercado se vaciaba como un teatro después de la función, a veces sentía una mirada sobre él. Era Max, aún allí, con esa persistencia que rayaba en lo milagroso. El viejo maldecía por lo bajo, pero en el fondo, una semilla de curiosidad se plantaba. ¿Por qué no se iba ese animal? ¿Qué veía en él, un viejo amargado, que nadie más veía? Las noches caían, y Max se refugiaba en su rincón, soñando con un hogar que nunca había conocido, mientras don Arturo, en su casa solitaria con paredes agrietadas y fotos amarillentas de su esposa, se preguntaba lo mismo. La tensión crecía, invisible pero palpable, como el preludio de una tormenta que cambiaría todo. En ese barrio, donde las vidas se entrecruzaban como hilos en un telar antiguo, Max representaba a todos los olvidados, los ancianos solos en sus cuartos fríos, los niños de la calle mendigando monedas, los sueños rotos que flotaban en el aire como humo. Su historia, apenas comenzando, prometía emociones que tocarían el alma, recordando a los abuelos de España y México que la bondad podía florecer incluso en el suelo más árido. Y así, con cada detalle, el polvo en las patas de Max, el temblor en las manos de don Arturo, el eco de las risas crueles, la atención se prendía, ansiosa por lo que vendría después. Max había nacido en un callejón oscuro y húmedo, escondido entre edificios derruidos en las afueras de la Ciudad de México, donde el hedor a basura podrida se mezclaba con el humo de fogatas improvisadas que los sin techo encendían para combatir el frío nocturno. Era hijo de una perra abandonada, una criatura flaca y agotada que había sido echada de una casa acomodada por capricho de sus dueños, quienes la consideraban una carga innecesaria después de que diera a luz a una camada de cachorros. Esa madre, con ojos vidriosos por el hambre y el cansancio, lamió a Max y a sus hermanos en sus primeros días de vida, protegiéndolos con su cuerpo esquelético de las ratas que merodeaban en la oscuridad. Pero el destino fue cruel, murió de hambre cuando Max apenas tenía unas semanas, su cuerpo inerte tendido en el suelo fangoso, mientras los cachorros gimoteaban a su alrededor, confundidos y aterrorizados. Los hermanos de Max no duraron mucho, uno fue atropellado por un camión rugiente que pasaba a toda velocidad, otro fue capturado por control animal y el tercero desapareció en la noche, quizás devorado por depredadores urbanos. Max, el más pequeño pero el más tenaz, sobrevivió solo, aprendiendo a rastras las lecciones brutales de la calle. Desde entonces, las calles se convirtieron en su cruel hogar, un laberinto interminable de asfalto agrietado,
cables colgantes y sombras que se alargaban como dedos acusadores al atardecer. Esquivaba autos que rugían como bestias enfurecidas, sus faros cegadores cortando la oscuridad como cuchillos, y el sonido de claxones estridentes que lo hacían saltar de pavor. Cada cruce era una ruleta rusa, el zumbido de motores acelerados, el chirrido de frenos y el olor a caucho quemado que impregnaba el aire. Max había aprendido a pegarse a las paredes, a esperar en las esquinas hasta que el tráfico amainara, pero más de una vez había sentido el roce caliente de un neumático contra su pelaje, dejando marcas de terror en su memoria. El hambre le roía las entrañas como un fuego lento e inextinguible, días enteros pasaban sin una migaja decente, obligándolo a rebuscar en basureros o overflow de residuos, donde competía con gatos salvajes y aves carroñeras por un trozo de pan mohoso o un hueso astillado. Sus costillas se marcaban bajo la piel raída, y su vientre se contraía en espasmos dolorosos, recordándole que la supervivencia era un lujo precario en ese mundo indiferente. El frío que calaba sus huesos era otro enemigo implacable, especialmente en las noches de invierno cuando el viento del norte bajaba de las montañas cercanas, trayendo consigo un aliento gélido que congelaba el rocío en charcos helados. Max se acurrucaba en cartones desechados o bajo autos estacionados, temblando incontrolablemente mientras el frío se filtraba hasta su médula, haciendo que sus dientes castañetearan y sus músculos se contrajeran en un intento vano de generar calor. Su aspecto deteriorado no era casualidad, era el resultado de innumerables abusos acumulados como capas de mugre en su pelaje. Un día, recordaba vagamente, un grupo de jóvenes borrachos lo había perseguido por un parque abandonado, armados con palos improvisados de ramas rotas y botellas vacías. Reían a carcajadas, sus voces ebrias resonando en la noche como un coro macabro. «Mira a ese perro asqueroso. Vamos a darle una lección». Lo acorralaron contra una reja oxidada, golpeándolo sin piedad hasta que sangraba por heridas que nunca sanaron del todo, dejando cicatrices irregulares en su lomo y hocico. Filmaban la escena con sus teléfonos celulares, capturando cada gemido y cada golpe para subirlo a redes sociales, donde comentarios crueles como «jajaja, qué feo» o «merece más» se multiplicaban como virus. Max escapó cojeando, su confianza en los humanos hecha trizas, pero su espíritu noble persistía, una chispa inextinguible que lo impulsaba a seguir adelante, a no responder con mordidas sino con una retirada digna. En las noches solitarias, cuando la ciudad se aquietaba y solo quedaban los ecos de sirenas distantes o el ladrido de otros perros errantes, Max aullaba a la luna llena que se asomaba entre nubes grises. Era un lamento profundo, gutural, que salía de lo más hondo de su ser, un grito de soledad que reverberaba por las callejuelas y penetraba en las ventanas entreabiertas de los edificios viejos. Ese aullido ecoaba en los corazones de los ancianos insomnes como Doña Rosa, una vecina de 80 años con el cabello blanco como nieve y las manos arrugadas por décadas de lavado y costura. Ella lo oía desde su ventana en el segundo piso, donde velaba sus noches de insomnio recordando a su difunto marido y a los hijos que habían emigrado a Estados Unidos en busca de un sueño americano que nunca se materializó. «Pobrecito animal, sufre como yo», murmuraba Doña Rosa, envolviéndose en su chal tejido a mano, sintiendo un lazo invisible con ese perro que representaba la soledad que tantos mayores conocían en México, el abandono sutil de una sociedad que priorizaba la juventud y el progreso, dejando atrás a los que habían construido el pasado. Don Arturo, por su parte, vivía solo en una casita modesta al final de la calle, un lugar con paredes descascaradas y un techo de lámina que resonaba como tambores bajo la lluvia. Había perdido a su esposa hacía 10 años, en un hospital público abarrotado donde los médicos, exhaustos, no pudieron salvarla de una neumonía que se complicó por la pobreza y la falta de medicamentos. Desde entonces, su amargura crecía con cada día que pasaba, como una enredadera que asfixiaba su alma. Rechazaba la ayuda de sus hijos lejanos, que vivían en Guadalajara y Monterrey, enviando llamadas ocasionales que él contestaba con gruñidos: «No necesito nada de ustedes, déjenme en paz». En cambio, descargaba su frustración en criaturas indefensas como Max, viéndolo como un símbolo de todo lo que detestaba: la suciedad, el caos, la vulnerabilidad que le recordaba su propia fragilidad. Sus días transcurrían en el mercado, donde el sol le quemaba la nuca y el polvo se adhería a su camisa raída, pero en las noches, solo en su cama chirriante, el silencio lo ahogaba, amplificando el eco de sus remordimientos. Una tarde calurosa, cuando el sol del mediodía convertía el asfalto en una plancha ardiente y el aire vibraba con el zumbido de moscas, Max encontró un hueso blanqueado en la basura cerca del puesto de Don Arturo. El olor a carne seca lo atrajo como un imán, haciendo que su boca salivara por primera vez en horas.
Se acercó con sigilo, su cola baja pero alerta, y mordió el hueso con delicadeza, sintiendo el crujido satisfactorio bajo sus dientes desgastados. Pero el viejo lo vio de inmediato, sus ojos entrecerrados por el sol detectando el movimiento. «No mereces ni las migajas, animal repugnante», vociferó don Arturo, su voz como un trueno en el mercado bullicioso. Agarró un balde de agua fría que usaba para lavar frutas y lo volcó sobre Max con saña, el chorro helado empapando su pelaje y haciéndolo retroceder con un aullido de sorpresa. El agua corrió por el suelo, formando charcos que reflejaban el cielo azul, mientras Max huía empapado, temblando no solo de frío sino de humillación. Gotas caían de su hocico, y su cojera se acentuaba en la carrera desordenada, dejando huellas húmedas en el polvo. Sin embargo, al día siguiente, Max regresó, atraído por un olor familiar que flotaba en el aire, el dulzor de mangos maduros mezclándose con el aroma terroso de la tierra húmeda después de una lluvia matutina. Se posicionó a una distancia prudente, observando cómo don Arturo apilaba sus frutas con manos temblorosas, ignorando el dolor en sus articulaciones. Los espectadores, si hubieran estado allí presenciando la escena en un video viral, se preguntarían con el corazón en vilo, ¿por qué Max no se alejaba definitivamente? ¿Acaso intuía, con ese instinto animal que supera la lógica humana, que detrás de ese desprecio había un alma herida, un hombre roto que necesitaba salvación tanto como él? La tensión crecía en la narrativa, con detalles vívidos de las cicatrices de Max, esas líneas irregulares en su piel que contaban historias de dolor evocando lágrimas en los ojos de los abuelos mexicanos, recordando sus propias luchas olvidadas, migraciones forzadas, pérdidas familiares, la pobreza que mordía como el hambre. En España, las abuelas que verían el video en YouTube, con sus rosarios en mano y memorias de la posguerra, sentirían un nudo en la garganta, identificándose con esa resiliencia canina que reflejaba sus vidas marcadas por el sufrimiento y la esperanza terca. Vendría un momento en que el rechazo se transformara en algo milagroso, en un lazo que uniera dos almas solitarias. La historia se tejía con hilos de suspense, cada detalle, el aullido nocturno, el balde de agua, las cicatrices prendiendo la atención como un fuego que se aviva lentamente. Max, en su persistencia, no era solo un perro, era un símbolo de lealtad inquebrantable, un recordatorio de que incluso en las calles más crueles, el bien podía brotar de la oscuridad. Y don Arturo, sin saberlo, estaba al borde de un abismo emocional, donde un simple acto de bondad podría cambiarlo todo. La curiosidad ardía, ¿cuánto más aguantaría Max? ¿Qué revelaría el próximo encuentro? En ese barrio olvidado, donde la vida pulsaba con ritmos de supervivencia, la promesa de redención flotaba en el aire, esperando su momento para brillar. Don Arturo no podía soportar la presencia de Max, un sentimiento que se había arraigado en su alma como una espina clavada profundamente, irritante e imposible de ignorar. Cada mañana, cuando el sol apenas despuntaba sobre los techos irregulares del barrio, tiñendo el cielo de un rosado pálido que prometía otro día de calor sofocante, el viejo abría su puesto de frutas con movimientos lentos y deliberados. Sus manos, marcadas por venas prominentes y manchas de edad, temblaban ligeramente al levantar la lona raída que cubría las cajas de mangos, piñas y naranjas. El aroma dulce y terroso de la fruta madura se esparcía por el aire, mezclándose con el polvo que levantaban los primeros transeúntes, pero don Arturo no tenía tiempo para apreciar tales detalles. Invariablemente, sus ojos se posaban en Max, ese perro callejero que merodeaba a pocos metros, con su pelaje enmarañado ondeando ligeramente en la brisa matutina. Esos ojos tristes del animal, grandes y marrones como charcos de barro seco, parecían juzgarlo, clavándose en su conciencia como acusaciones mudas. ¿Qué quieres de mí, ¿Por qué no te vas con los tuyos?, mascullaba don Arturo para sí mismo, sintiendo un nudo de irritación en el estómago. Vete, maldito. Eres una plaga como todos los de tu clase, le gritaba al fin, su voz ronca y áspera rompiendo el silencio del amanecer, mientras agitaba su bastón de madera gastada como un guerrero blandiendo una espada. El bastón, tallado en caoba oscura por su difunto padre en un pueblo lejano de España, silbaba en el aire con cada movimiento, un recordatorio de herencias olvidadas y tiempos mejores. Los clientes que empezaban a llegar al mercado reían ante la escena, sus carcajadas resonando como ecos en las callejuelas empedradas. Ese viejo y su guerra contra el perro, comentaban entre risas, mientras seleccionaban frutas con dedos hábiles, regateando precios con la astucia de quien ha sobrevivido a mercados toda una vida. Pero no todos compartían esa diversión cruel, algunos ancianos, como don Miguel,
un jubilado de 75 años con una barba blanca y espesa que le llegaba al pecho, y ojos nublados por el paso de los años, sentían una punzada de lástima en el corazón. Don Miguel, que pasaba sus días sentado en un banco de madera astillada bajo un árbol de jacaranda, observando el flujo de la vida con la resignación de quien ha visto demasiado, murmuraba para sí: pobre animal, solo busca un poco de bondad en este mundo ingrato. ¿Acaso no hemos sido todos rechazados alguna vez? Sus palabras se perdían en el bullicio, pero reflejaban el sentir de muchos mayores en el barrio, aquellos que recordaban sus propias soledades, como viudas que velaban noches enteras o abuelos abandonados por hijos emigrados. Max, sin embargo, no huía lejos ante los gritos y los gestos amenazantes. En cambio, se escabullía con una gracia torpe, cojeando hacia un portal cercano donde las sombras de un edificio antiguo lo cobijaban. Allí, acurrucado contra la pared fría y agrietada, observaba en silencio cómo don Arturo vendía sus frutas con manos temblorosas por la artritis que lo atormentaba desde hacía décadas. Cada movimiento del viejo era un esfuerzo. Alzar una caja pesada hacía que sus articulaciones crujieran como ramas secas bajo el pie, y el dolor se reflejaba en su rostro arrugado, surcado por líneas profundas como surcos en un campo árido. Max lo veía todo, como don Arturo limpiaba una manzana con un trapo sucio antes de entregarla a una clienta, como regateaba con un niño que pedía una naranja gratis, o como suspiraba al final de una venta, frotándose las manos para aliviar el ardor. El perro no entendía el lenguaje humano, pero percibía la vulnerabilidad en esos gestos, una fragilidad que resonaba con su propia existencia precaria. Una vez, en una mañana particularmente ajetreada cuando el mercado bullía con el sonido de voces pregonando mercancías y el olor a café recién hecho flotando desde un puesto vecino, Max intentó acercarse para lamer una manzana caída al suelo. La fruta, roja y brillante, había rodado accidentalmente de una pila inestable, aterrizando en el polvo con un sonido sordo. El instinto del hambre impulsó a Max. Se aproximó con cautela, su hocico olfateando el dulce aroma, la lengua rosada asomando en anticipación. Pero don Arturo, distraído por un cliente que discutía el precio de unas piñas, pisoteó accidentalmente la pata coja del perro al dar un paso atrás. El impacto fue brutal, un dolor agudo recorrió el cuerpo de Max como un relámpago, intensificando la lesión antigua que lo hacía cojear. El perro gimió, un sonido lastimero y bajo que se elevó por encima del ruido del mercado, un lamento que tocaba el alma de quien lo oía. Sin embargo, no mordió ni gruñó en retaliación, en cambio, levantó la mirada hacia don Arturo con una mezcla de perdón y súplica, esos ojos suplicantes brillando con lágrimas no derramadas, como si dijera: no fue tu culpa, solo quiero un poco de lo que sobra. Esa noche, bajo una tormenta eléctrica que azotaba la ciudad con furia, iluminando el cielo como fuegos artificiales en una fiesta macabra, Max se refugió en un cartón mojado que había encontrado en un callejón. La lluvia caía en cascadas torrenciales, transformando las calles en ríos improvisados que arrastraban basura y hojas muertas. Los truenos retumbaban como cañonazos, haciendo vibrar las ventanas de las casas humildes, y los relámpagos rasgaban la oscuridad, revelando por instantes el contorno empapado de Max acurrucado bajo su precario techo. El cartón se ablandaba bajo el peso del agua, filtrándose gotas frías que calaban su pelaje hasta la piel, provocando temblores incontrolables. En esos momentos de soledad absoluta, Max recordaba vagamente el calor de su madre, ese cuerpo cálido y protector que lo había envuelto en sus primeros días, antes de que el mundo lo arrancara de ella. Era un recuerdo difuso, como un sueño desvaído, pero suficiente para mantener viva una chispa de esperanza en su corazón canino. Mientras tanto, don Arturo, en su casa solitaria, oía la tormenta desde su cama, el techo de lámina resonando como un tambor bajo el diluvio, y maldecía al perro en sus pensamientos: ese animal trae mala suerte, como una maldición. Al día siguiente, cuando el sol salió tímido entre nubes grises, secando los charcos que reflejaban un cielo herido, don Arturo encontró huellas de patas embarradas en su puesto de frutas. Las marcas, frescas y claras en el suelo húmedo, serpenteaban alrededor de las cajas, como si Max hubiera merodeado durante la noche en busca de refugio. El viejo enfureció al instante, su rostro enrojeciendo como una de sus manzanas maduras: este perro me va a arruinar. Ensucia todo, ahuyenta a los clientes con su mugre. Gritaba para sí mismo mientras limpiaba las huellas con un trapo, sus movimientos furiosos atrayendo miradas curiosas de los vecinos. En un arrebato de ira, decidió actuar, tomó su viejo teléfono de botones desgastados y llamó a Control Animal, la voz temblando de rabia mientras describía al perro asqueroso que plagaba el mercado.
Vengan y llévenselo, es un peligro público, exigía. Pero las autoridades, abrumadas por llamadas similares en una ciudad desbordada de callejeros, ignoraron la queja de un viejo cascarrabias, respondiendo con un «lo anotamos» impersonal que no prometía nada. Don Arturo colgó frustrado, sintiendo un vacío en el pecho que atribuía al enojo, no a la soledad que lo carcomía. Max, ajeno a todo el drama humano que giraba en torno a él, siguió apareciendo en el mercado, como si una fuerza invisible lo atrajera inexorablemente hacia don Arturo. Día tras día, cojeaba hasta su rincón habitual, observando con paciencia infinita, su cola moviéndose ligeramente en un gesto de anhelo. Los espectadores, si esta historia se contara en un video viral en YouTube, comentaban con pasión en la sección de abajo, ¡qué crueldad humana! Pero algo grande va a pasar, lo siento en los huesos. La emoción subía con cada descripción vívida, las tormentas que rugían como bestias, el dolor punzante en la pata de Max que evocaba empatía profunda, tocando el corazón de las abuelas españolas que veían el video desde sus hogares en Madrid o Barcelona, recordando mascotas perdidas en su juventud, perros fieles que habían compartido sus días de posguerra o migración. En México, los abuelos como doña Rosa sollozaban en silencio, identificándose con el rechazo que Max sufría, un eco de sus propias vidas marcadas por el abandono familiar o la pobreza persistente. ¿Cuándo llegaría el punto de quiebre que cambiaría todo? La tensión se acumulaba como nubes antes de una tormenta, cada detalle, el temblor en las manos de don Arturo, el gemido ahogado de Max, las huellas en el barro tejiendo un tapiz de suspense que prendía la atención del público. En ese barrio olvidado, donde la vida era un baile constante entre la crueldad y la resiliencia, la promesa de un giro milagroso flotaba en el aire, esperando su momento para estallar. Max, con su lealtad inquebrantable, no era solo un perro, era un espejo de la humanidad, reflejando lo mejor y lo peor, y don Arturo, sin saberlo, estaba al filo de una transformación que podría sanar heridas antiguas. La curiosidad ardía, ¿cuánto más aguantaría el viejo su amargura? ¿Qué acto de bondad, o de desesperación, rompería el ciclo? La historia, rica en emociones que tocaban el alma de los mayores, continuaba su curso, dejando a todos con el aliento contenido, ansiosos por el próximo capítulo en este relato de redención inesperada. A pesar del rechazo constante y de las palabras hirientes que don Arturo le lanzaba como piedras, Max encontró en el barrio algunos breves momentos de bondad que eran como rayos de sol filtrándose entre nubes densas. Doña Elena, una viuda de 68 años nacida en Galicia y llegada a México hacía más de 40 años con su marido en busca de un futuro mejor que nunca llegó del todo, era una de esas almas tiernas que no podían ver sufrir a un ser vivo sin hacer algo. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y el mercado se vaciaba poco a poco, ella salía de su pequeña casa de adobe pintada de azul desvaído, con un tazón de aluminio abollado en las manos. Dentro llevaba agua fresca, a veces con un poco de leche que sobraba de su desayuno, y lo dejaba escondido detrás de una maceta de geranios marchitos en el portal vecino al puesto de don Arturo. Pobrecito, no todos los humanos somos malos, le susurraba con voz suave, casi un murmullo, mientras Max se acercaba con cautela, olfateando el aire. El perro bebía con avidez, su lengua rosada chapoteando en el líquido, y por primera vez en muchos días movía la cola en un vaivén tímido, como si agradeciera en silencio ese gesto de humanidad. Doña Elena se quedaba un rato observándolo, con los ojos húmedos recordando a su viejo pastor alemán que había muerto años atrás, y luego volvía a entrar en su casa, cerrando la puerta con cuidado para no asustarlo, pero la bondad era frágil en ese barrio, y don Arturo la descubrió una tarde de sol abrasador. Al regresar de comprar harina en la tiendita de la esquina, vio el tazón y a Max lamiendo los últimos restos. Su rostro se endureció al instante, las arrugas de su frente se profundizaron como grietas en tierra seca. ¿Quién te está consintiendo? No lo consientas. Es un parásito, un ladrón de sobras, gritó con furia, avanzando con su bastón en alto. Doña Elena salió alarmada al oír los gritos, pero ya era tarde. Don Arturo volcó el tazón de un puntapié violento, el agua se derramó formando un charco oscuro en el suelo polvoriento, y Max retrocedió confundido, con las orejas gachas y el cuerpo temblando. El viejo lo miró con desprecio, fuera de aquí antes de que te rompa el lomo. Doña Elena intentó protestar con voz temblorosa, Arturo, por Dios, es solo un animal hambriento, pero él la cortó con un gesto seco, tú no te metas en mis cosas, Elena. Este perro no trae más que problemas. Max huyó cojeando hacia las sombras,
dejando atrás un rastro de gotas que brillaban bajo el sol, y el corazón de doña Elena se apretó con una tristeza antigua, la misma que sentía cuando pensaba en sus nietos que apenas la llamaban desde España, una tarde soleada, de esas en que el cielo parecía pintado de un azul intenso y el calor hacía que el aire ondulara sobre el asfalto. Don Arturo se sentó un momento en su silla plegable detrás del puesto, agotado por el trajín del día. Sus ojos se cerraron por el cansancio acumulado, y su cabeza cayó ligeramente hacia adelante mientras respiraba con dificultad. Max, que lo observaba desde su rincón habitual, sintió algo en su interior, una necesidad instintiva de acercarse, de ofrecer compañía en ese momento de vulnerabilidad. Con pasos lentos y silenciosos, el perro se aproximó, su cojera apenas perceptible en el suelo caliente. Se acostó a los pies del viejo, su cuerpo flaco y cálido rozando apenas las botas gastadas de don Arturo, y allí se quedó quieto, como un guardián mudo. El viejo se despertó sobresaltado al sentir el roce, abrió los ojos de golpe y vio al perro tan cerca. El pánico y la ira lo invadieron al instante. «Fuera. No necesito tu lástima, animal sucio», gritó, y con el pie lo empujó con fuerza, haciéndolo rodar por el polvo. Max soltó un gemido breve, pero no huyó de inmediato, se levantó lentamente, mirándolo una vez más con esos ojos profundos que parecían entender más de lo que cualquier palabra podía expresar. Por un segundo, un instante fugaz que don Arturo intentó negar después, sintió un vacío en el pecho, un pinchazo que no era dolor físico. Era un recuerdo lejano, su viejo perro de la infancia en un pueblo gallego, cuando él era niño y corría por los campos verdes, riendo mientras el animal lo seguía fielmente. Pero el recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, y don Arturo se sacudió la cabeza, murmurando maldiciones para ahuyentar la debilidad. Max, herido en lo más profundo no solo en el cuerpo, sino en ese lugar donde los animales guardan su confianza en los humanos, vagó por las calles esa tarde con la cabeza baja. El sol le quemaba la espalda, y el polvo se adhería a su pelaje húmedo por el sudor. Encontró a un niño pequeño, de unos 7 años, sentado en la acera con una galleta en la mano. El pequeño lo miró sin miedo, extendió la mano y dejó caer la galleta en el suelo. «Toma, perrito», dijo con voz inocente. Max se acercó, olfateó y comió con delicadeza, sintiendo por un momento el sabor dulce y la calidez de un gesto sin condiciones. Pero la alegría duró poco, un auto pasó a toda velocidad por la calle estrecha, el claxon sonó como un grito, y el perro tuvo que saltar hacia un lado para no ser atropellado. El impacto del miedo lo dejó temblando, recordándole una vez más su vulnerabilidad absoluta en ese mundo de metal y prisa. Esa noche, acurrucado en su rincón habitual bajo un techo de lámina que goteaba aún por una lluvia anterior, Max soñó. En su sueño había un hogar cálido, con una chimenea crepitando, una mano grande y gentil acariciando su cabeza, y una voz suave que le decía, «Buen chico». Despertó con un sobresalto cuando un gato pasó corriendo cerca, pero la imagen permaneció en su mente como un faro lejano. Al amanecer, cuando el primer gallo cantó y el cielo se tiñó de rosados suaves, Max se levantó con determinación. Cojeando, pero sin dudar, volvió al mercado. Se posicionó en su lugar de siempre, a una distancia prudente, y esperó. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que no debía rendirse, que detrás de tanta dureza había algo que valía la pena esperar. Los espectadores, si vieran esta parte de la historia en un video viral, jadeaban con el corazón en la garganta. ¿Por qué persiste Max? ¿Es pura lealtad o un destino que los une? Cada detalle sensorial, el aroma dulce de los mangos maduros que flotaba en el aire caliente, el sonido de las risas crueles de los niños que aún resonaba en sus oídos, el roce tibio de su cuerpo contra las botas del viejo mantenía la ansiedad en lo más alto. Para el público mayor de México y España, que veían el relato desde sus casas silenciosas, esto evocaba memorias profundas, la resiliencia en tiempos duros, como la posguerra en España con sus racionamientos y pérdidas, o la migración en México con sus separaciones familiares y soledades acumuladas. Muchos abuelos recordaban mascotas que los habían acompañado en sus peores momentos, perros fieles que nunca juzgaron, y sentían un nudo en la garganta al ver a Max persistir a pesar de todo. La tensión crecía como una cuerda tensa a punto de romperse. Cada día que pasaba, cada mirada que Max lanzaba desde su rincón, cada rechazo que recibía, parecía acercar el momento en que algo tendría que cambiar. ¿Llegaría un acto heroico que redimiera a este perro olvidado? ¿O la amargura de don Arturo ganaría para siempre? La historia se tejía con hilos de esperanza y dolor, y el público mayor,
con sus vidas marcadas por pérdidas y segundas oportunidades, esperaba con el aliento contenido. Porque en el fondo, todos sabían que en las calles más oscuras, la bondad podía aparecer cuando menos se esperaba, y que a veces, los seres más despreciados eran los que guardaban el mayor tesoro, un corazón inquebrantable. Los días se volvieron más duros para Max, como si el destino mismo conspirara para poner a prueba los límites de su resistencia. Una ola de calor asfixiante se abatió sobre la Ciudad de México, un manto invisible y pesado que convertía el aire en algo espeso, casi irrespirable. El sol caía a plomo desde un cielo sin nubes, convirtiendo el asfalto en una plancha ardiente que quemaba las almohadillas de las patas del perro cada vez que cruzaba una calle. El polvo se levantaba en remolinos con cada paso de los transeúntes, y el olor a tierra seca y fruta madura demasiado expuesta al sol impregnaba todo. Max jadeaba sin descanso, la lengua colgando larga y rosada, goteando saliva que se evaporaba antes de tocar el suelo. Buscaba desesperadamente sombra, cualquier rincón donde el calor no lo aplastara como una mano gigante. Y así, inevitablemente, terminó refugiándose bajo el puesto de don Arturo, donde las cajas apiladas y la lona raída ofrecían un respiro mínimo, un pedazo de oscuridad relativa en medio del infierno diurno. El viejo lo vio de inmediato. Estaba sentado en su silla plegable, abanicándose con un periódico viejo y amarillento, el sudor perlándole la frente y empapando el cuello de su camisa descolorida. La irritación que sentía por el calor se multiplicó al ver al perro tan cerca. Sus articulaciones dolían más que nunca, la artritis parecía despertar con furia renovada bajo ese sol implacable, enviando punzadas agudas por sus rodillas y dedos cada vez que intentaba moverse. «Fuera de aquí otra vez, maldito animal», gruñó con voz ronca, agitando el bastón en el aire como si espantara moscas. Max retrocedió apenas unos centímetros, pero no se fue. El calor era demasiado intenso, y el instinto le decía que allí, bajo esa sombra precaria, había una posibilidad de sobrevivir unas horas más. Don Arturo, furioso, se levantó con dificultad, apoyándose en el bastón, y le gritó con más fuerza: «Si te veo de nuevo rondando mi puesto, te envenenaré. Te juro que lo haré». Las palabras salieron como veneno, cortantes y definitivas, resonando en el mercado que bullía a su alrededor. Algunos vendedores cercanos voltearon la cabeza, pero nadie intervino, ya estaban acostumbrados a las explosiones de mal humor del viejo. Max no entendía el significado exacto de esas amenazas, pero el tono, la ira en la voz y el gesto agresivo del bastón le decían todo lo necesario. Aún así, no huyó lejos. Se quedó a unos metros, oculto tras una pila de cajones vacíos, observándolo. Porque en el fondo de su ser, en ese lugar donde los animales guardan sus verdades más profundas, Max sentía que ese hombre era suyo. No sabía por qué. Tal vez porque era el único ser humano al que veía todos los días, el único cuya presencia se había convertido en rutina, en constante, aunque fuera una rutina de rechazo. O tal vez porque, en su instinto puro, percibía la soledad que emanaba de don Arturo como un olor sutil pero inconfundible. Y así, a pesar del miedo y del dolor, Max permanecía cerca, como un guardián invisible, dispuesto a proteger a quien, sin saberlo, más lo necesitaba. Una noche, cuando el calor del día aún se aferraba a las paredes y al suelo, un incendio lejano iluminó el horizonte con un resplandor anaranjado y siniestro. Las llamas devoraban un almacén abandonado en las afueras del barrio, y el humo negro se elevaba como una columna maligna hacia el cielo estrellado. El viento trajo el olor acre a quemado, y el pánico se extendió entre los perros callejeros que comenzaron a ladrar y a correr en todas direcciones. Max, que dormía acurrucado en su rincón habitual, se despertó sobresaltado. Olfateó el aire, el corazón latiéndole con fuerza, y empezó a ladrar con desesperación, un sonido agudo y repetitivo que cortaba la noche como una alarma. Sus ladridos despertaron a varios vecinos, que asomaron las cabezas por las ventanas con caras de sueño y fastidio. «Cállese ese perro del demonio», gritó alguien desde un balcón. Don Arturo, en su casa cercana, se incorporó en la cama con un gruñido. El techo de lámina aún conservaba el calor del día, y el viejo sudaba bajo la sábana fina. «Ese perro infernal no deja dormir a nadie», masculló, golpeando la pared con el puño. Pero en el fondo, algo en esos ladridos le produjo un escalofrío inexplicable, como si fueran un aviso que no lograba descifrar. Al día siguiente, el mercado amaneció con el olor residual del humo flotando en el aire. Don Arturo abrió su puesto como siempre, pero esa mañana estaba más irritable que nunca.
Mientras ordenaba las frutas, apareció un hombre joven con capucha y manos nerviosas que se acercó demasiado al puesto. «Deme unas manzanas, viejo», dijo con voz baja, pero sus ojos miraban de un lado a otro, buscando testigos. Don Arturo frunció el ceño. «Primero paga, y quítate la capucha, que pareces ladrón». El joven se rió con sorna y metió la mano en el bolsillo, pero no sacó dinero, sacó un cuchillo pequeño que brilló bajo el sol. «Dame todo lo que tengas o te rajo», amenazó, acercándose más. Don Arturo retrocedió, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, las manos temblando alrededor del bastón. En ese instante, Max, que había estado observando desde su escondite habitual, salió como un rayo. Aunque cojeaba, su cuerpo se impulsó con una fuerza sorprendente. Gruñó profundo, mostrando los dientes por primera vez, y se interpuso entre el ladrón y el viejo, ladrando con ferocidad, el pelo del lomo erizado. El joven se asustó al ver al perro, retrocedió un paso, tropezó con una caja y salió corriendo, dejando caer el cuchillo que tintineó contra el suelo. Don Arturo respiró agitado, el rostro pálido. Miró al perro, que aún gruñía abajo, con la mirada fija en la dirección por donde había huido el ladrón. Pero en lugar de agradecer, el viejo interpretó mal el acto. «Incluso ayudas a los ladrones. Eres inútil, un estorbo», gritó, descargando su miedo convertido en ira contra el animal que acababa de protegerlo. Max bajó la cabeza, confundido y dolido, y se alejó lentamente, con la cola entre las patas. El viejo se quedó solo, temblando, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había estado a punto de perder algo más que frutas. Pero su orgullo era más fuerte que su gratitud, y prefirió culpar al perro antes que reconocer que ese ser despreciado había estado a punto de salvarlo. Los espectadores en las plataformas, viendo esta parte de la historia, contenían el aliento con los puños apretados. Algo épico se avecina. No puede seguir así. Las descripciones detalladas del calor opresivo que hacía sudar a todos, del olor a humo que aún impregnaba el aire, de los ladridos desesperados de Max en la noche, de la tensión cuando el ladrón sacó el cuchillo y del heroísmo silencioso del perro, emocionaban profundamente a los abuelos de México y España. Recordaban sus propias batallas contra la adversidad, robos en la calle durante tiempos difíciles, noches de insomnio por preocupaciones, momentos en que alguien inesperado les tendió la mano. Muchos lloraban en silencio frente a la pantalla, sintiendo que Max representaba esa lealtad que ellos mismos habían dado y recibido en sus vidas largas y marcadas por pérdidas. La tensión era ya insoportable. Cada rechazo, cada amenaza, cada acto de protección ignorado acercaba el clímax. ¿Qué catástrofe tendría que ocurrir para que don Arturo abriera finalmente los ojos? ¿Cuánto más tendría que sufrir Max para que su sacrificio se viera? En ese barrio donde el calor quemaba la piel y el corazón, la historia se acercaba a un punto de no retorno. El público mayor, con sus memorias llenas de resiliencia y segundas oportunidades, esperaba con el alma en vilo, sabiendo que la redención, cuando llega, suele hacerlo en los momentos más oscuros. Y Max, con su cojera y su mirada triste, seguía allí, fiel hasta el último aliento, esperando el instante en que el amor venciera al odio. Era una noche tormentosa de esas que parecen anunciar el fin del mundo. El cielo sobre la Ciudad de México se había oscurecido hasta volverse negro como tinta derramada, y los primeros truenos retumbaban lejanos, como advertencias graves que nadie quería escuchar. El viento soplaba con furia, arrancando hojas secas de los árboles raquíticos y haciendo girar bolsas de plástico en remolinos fantasmales por las calles desiertas. La lluvia comenzó de golpe, no como un aguacero suave, sino como si alguien hubiera volcado cubos inmensos desde lo alto. El agua caía en cortinas espesas, golpeando los techos de lámina con un estruendo ensordecedor, convirtiendo las calles en ríos rápidos y turbios que arrastraban basura, botellas vacías y recuerdos olvidados. Don Arturo había cerrado su puesto más tarde de lo habitual. Ese día las ventas habían sido escasas, la gente prefería quedarse en casa antes que mojarse por unas frutas. El viejo recogió todo con movimientos lentos y dolorosos, las articulaciones protestando con cada esfuerzo. Guardó las cajas bajo la lona, contó las pocas monedas que le quedaban en el bolsillo y emprendió el camino hacia su casa, a unas pocas cuadras de distancia. Caminaba con la cabeza baja, el bastón golpeando el pavimento mojado, la camisa pegada al cuerpo por la lluvia que ya lo había empapado en segundos. La calle por la que solía regresar era estrecha, mal iluminada, con charcos profundos que reflejaban las luces parpadeantes de los postes.
Nadie pasaba por allí a esa hora, era un lugar olvidado, perfecto para que la soledad se hiciera más pesada. De pronto, su pie resbaló en un charco traicionero. El suelo, cubierto de una fina capa de lodo y aceite, era resbaladizo como hielo. Don Arturo perdió el equilibrio, el bastón se le escapó de las manos y cayó con un ruido metálico. El viejo se fue de bruces, golpeándose la cabeza contra el borde de una acera rota. El impacto fue seco y brutal, un dolor agudo le atravesó el cráneo, seguido de una oscuridad que lo envolvió como una manta negra. Quedó tendido boca arriba, inconsciente, con la lluvia azotándole el rostro, llenándole la boca y la nariz. El agua se acumulaba alrededor de su cabeza, formando un charco que crecía rápidamente. Si nadie lo encontraba pronto, se ahogaría en apenas centímetros de agua, una muerte absurda y silenciosa para un hombre que había sobrevivido a tantas cosas. Max lo había seguido en secreto, como hacía casi todas las noches desde hacía semanas. Se mantenía a distancia, oculto en las sombras, pero siempre cerca. Esa noche, cuando vio al viejo caer, algo se encendió en su interior. Corrió hacia él a pesar de la cojera, las patas chapoteando en el agua fría. Llegó jadeando, el pelaje empapado pegado al cuerpo flaco. Olfateó el rostro de don Arturo, lamió sus mejillas con desesperación, intentando despertarlo. El viejo no reaccionaba. El agua seguía subiendo, lenta pero inexorable, cubriéndole ya la nariz. Max ladró con toda su fuerza, un sonido agudo y desgarrador que cortaba la tormenta. Ladró una y otra vez, girando en círculos, buscando ayuda en la oscuridad vacía. Nadie aparecía. La calle seguía desierta. Entonces, el perro hizo algo que ningún humano habría esperado de un animal maltratado y rechazado. Con la boca, tomó el bastón caído, lo arrastró con dificultad hasta colocarlo debajo de la cabeza del viejo, elevándola apenas lo suficiente para que el agua no le entrara directamente en las vías respiratorias. El esfuerzo fue enorme, el bastón era pesado y resbaladizo, y la pata herida de Max temblaba bajo el peso. Pero no se rindió. Después, con una determinación que parecía sobrenatural, se agachó y empujó el cuerpo de don Arturo con el hocico y el pecho. Empujaba centímetro a centímetro, gruñendo de esfuerzo, las uñas raspando el pavimento mojado. El viejo era mucho más pesado que él, pero Max no cedía. Poco a poco, arrastró el cuerpo inerte hacia un pequeño techo saliente de una casa abandonada cercana, donde la lluvia golpeaba con menos fuerza y el agua no se acumulaba. Los relámpagos iluminaban la escena en flashes blancos y cegadores, un perro callejero, flaco, cojo, con cicatrices en el lomo, empujando con todo su ser el cuerpo de un anciano que lo había despreciado una y otra vez. Era una imagen de puro heroísmo crudo, sin palabras, sin testigos, solo el perro y el hombre bajo la tormenta. Max no se detuvo ahí. Una vez que tuvo a don Arturo bajo el techo, volvió a ladrar, esta vez con más urgencia, un aullido largo y desesperado que resonó por toda la cuadra. Finalmente, los ladridos llegaron hasta la ventana de doña Rosa, la anciana que vivía a 2 casas de distancia. Ella, que solía despertarse con cualquier ruido por sus nervios delicados, se asomó con una linterna temblorosa. Al ver la figura tendida y al perro ladrando sin parar, comprendió al instante que algo grave ocurría. «Dios mío», exclamó, y con manos temblorosas marcó el número de emergencias. «Vengan rápido. Hay un hombre caído en la calle, y un perro que no para de ladrar, creo que está muy mal». Los paramédicos llegaron en menos de 15 minutos, rompiendo el silencio de la noche con la sirena que cortaba la lluvia. Bajaron corriendo, linternas en mano, y encontraron a don Arturo semi-inconsciente, con la cabeza apoyada en su propio bastón y el cuerpo protegido del agua. Uno de ellos, un joven de unos 30 años con experiencia en rescates nocturnos, se arrodilló y comprobó los signos vitales. Está vivo, pero tiene una contusión fuerte y casi se ahoga. Si no lo hubieran movido de ese charco. Miró a Max, que ahora estaba sentado a un lado, empapado y temblando, pero sin apartar la vista del viejo. El paramédico sacudió la cabeza, incrédulo. Este perro le salvó la vida. Lo sacó del agua, le puso el bastón bajo la cabeza para que no se ahogara y lo arrastró hasta aquí. Sin él, este señor estaría muerto. Lo cargaron en la camilla con cuidado, colocaron una mascarilla de oxígeno y lo subieron a la ambulancia. Max lo siguió hasta la puerta del vehículo, ladrando suavemente,
como si pidiera ir con él. Uno de los paramédicos se agachó y le acarició la cabeza por primera vez. Tranquilo, amigo. Lo salvaste. Ahora déjanos hacer nuestro trabajo. Cerraron las puertas y la ambulancia se alejó con las luces rojas y azules destellando en la lluvia. Max se quedó solo bajo el techo saliente, empapado hasta los huesos, la cojera más pronunciada por el esfuerzo brutal que había hecho. Se acurrucó contra la pared, temblando no solo de frío, sino de agotamiento y emoción. Había dado todo lo que tenía por ese hombre que lo había rechazado, golpeado, amenazado. Y lo había hecho sin pedir nada a cambio. Los espectadores, viendo esta parte del video, gritaban frente a la pantalla, increíble. No puedo creerlo. Las lágrimas corrían por muchos rostros. Los detalles de la tormenta, el rugido de los truenos, el agua fría que subía implacable, el esfuerzo titánico del perro empujando un cuerpo mucho más grande que el suyo, la imagen iluminada por los relámpagos de un callejero salvando a su verdugo, todo eso dejaba a la gente boquiabierta, con el corazón en la garganta, ansiosa por saber qué pasaría después. Porque en esa noche de furia, bajo la lluvia que lavaba las calles y las conciencias, había nacido un milagro silencioso. Un perro que nadie quiso, que todos despreciaron por su aspecto, acababa de demostrar que el amor verdadero no necesita belleza ni palabras, solo un corazón que no se rinde. Y ahora, el mundo entero esperaba, conteniendo el aliento, el momento en que don Arturo abriera los ojos y comprendiera, por fin, quién era realmente ese animal al que tanto había herido. Don Arturo despertó en una habitación blanca y esterilizada del hospital público, con el olor a desinfectante fuerte impregnando el aire y el pitido constante de un monitor cardíaco marcando un ritmo lento pero firme. La cabeza le dolía como si alguien hubiera golpeado un yunque dentro de su cráneo, y al intentar moverse sintió un vértigo que lo obligó a cerrar los ojos de nuevo. La luz fluorescente le hería la vista. Poco a poco, fragmentos de la noche anterior regresaron, la lluvia furiosa, el resbalón traicionero, la caída, la oscuridad. Recordaba vagamente haber sentido agua en la boca, haber luchado por respirar, y luego, nada. Abrió los ojos con esfuerzo y vio a una enfermera joven ajustando el suero que goteaba en su brazo. ¿Cómo se siente, señor?, preguntó ella con voz amable. ¿Qué pasó?, murmuró él, la voz ronca y seca. La enfermera sonrió con calidez. Tuvo una caída fuerte, una contusión en la cabeza y casi se ahoga en la lluvia. Pero llegó a tiempo. Un vecino llamó a emergencias después de que un perro alertara a todo el mundo con sus ladridos. Y no fue solo eso, ese mismo perro lo sacó del charco, le puso su bastón bajo la cabeza para que no se ahogara y lo arrastró hasta un lugar seco. Los paramédicos dicen que sin ese animal, usted no estaría aquí hablando ahora. Don Arturo sintió que el mundo se detenía. Un perro, repitió, como si la palabra fuera extraña en su boca. Sí, un perro callejero, flaco y cojo. Dicen que lo empujó con todo su cuerpo, aunque él mismo estaba herido. Es un milagro, señor. Un verdadero milagro. El viejo cerró los ojos, y las imágenes comenzaron a llegar como una avalancha, los gritos que le había lanzado, las patadas, el balde de agua fría, las amenazas de envenenarlo. Recordó cada vez que Max se había acercado con la cola baja y los ojos suplicantes, y él lo había rechazado con furia. Recordó la tarde en que el perro se acostó a sus pies ofreciéndole compañía silenciosa, y él lo había empujado con el pie como si fuera basura. Y ahora ese mismo perro, al que nadie quería por su aspecto feo y su cojera, le había salvado la vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, silenciosas al principio, luego acompañadas de sollozos profundos que sacudían su cuerpo frágil. La enfermera se acercó preocupada, pero él levantó una mano temblorosa. Estoy bien, solo déjeme llorar, dijo con voz entrecortada. Por primera vez en más de 10 años, desde la muerte de su esposa, don Arturo lloró de verdad. Lloró por la soledad que había construido como una muralla, por el rencor que había alimentado como si fuera su único compañero fiel, por la amargura que lo había convertido en un viejo gruñón y cruel. Y lloró, sobre todo, por el perro al que había despreciado sin razón. Fui un tonto, murmuró entre sollozos. Un tonto ciego y cruel. Pasaron 3 días en el hospital. Los médicos le dieron el alta con instrucciones de reposo, medicinas para el dolor y una advertencia: cuídese, don Arturo.
La próxima vez quizás no haya un ángel de 4 patas para salvarlo. Él asintió en silencio, el pensamiento fijo en un solo lugar: tenía que encontrar a Max. Cuando salió del hospital, el cielo estaba despejado, el sol tibio de la tarde acariciaba las calles aún húmedas por la tormenta. Caminó despacio, apoyado en un bastón nuevo que le habían prestado, buscando con la mirada en cada esquina, en cada portal, en cada montón de basura. Preguntó a los vecinos, a los vendedores del mercado, a los niños que jugaban en la acera. Nadie lo había visto desde aquella noche. El miedo comenzó a apretarle el pecho. ¿Y si se fue? ¿Y si se cansó de esperar? Pensaba. Finalmente, al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de naranja y púrpura, lo encontró. Max estaba acurrucado en el mismo rincón donde siempre se refugiaba, bajo el portal de una casa abandonada. Estaba más delgado, el pelaje enmarañado y sucio, la pata coja extendida con dolor evidente. El esfuerzo de aquella noche lo había dejado exhausto, herido y débil. Al ver a don Arturo acercarse, levantó la cabeza con lentitud, los ojos grandes y tristes brillando bajo la luz crepuscular. No movió la cola. Solo lo miró, como si esperara otro rechazo, otra patada, pero esta vez fue diferente. Don Arturo se detuvo a unos pasos, las lágrimas volviendo a sus ojos. Se arrodilló con dificultad, ignorando el dolor en las rodillas. Extendió una mano temblorosa, la palma abierta, sin amenazas, sin gritos. «Ven conmigo, amigo», dijo con voz rota. «Ven, por favor». Max olfateó el aire. Dudó. El miedo de tantos años de rechazo era profundo. Pero luego, lentamente, se acercó. Olfateó los dedos del viejo, y cuando sintió el olor familiar mezclado ahora con algo nuevo, arrepentimiento, ternura, gratitud, lamió con suavidad. Una lamida tímida, casi incrédula. Luego otra. Y otra más. Don Arturo soltó un sollozo y lo abrazó con cuidado, hundiendo el rostro en el pelaje sucio y húmedo. «Nunca más estarás solo», prometió entre lágrimas. «Nunca más. Te juro por mi vida que nunca más». Los vecinos que pasaban se detuvieron, algunos con los ojos húmedos. Doña Elena, que observaba desde su ventana, sonrió con lágrimas en las mejillas. «Milagro, es un milagro». Doña Rosa, la anciana que había llamado a emergencias, se acercó y puso una mano en el hombro del viejo. «Ahora sí, Arturo. Ahora sí entendiste». Don Arturo llevó a Max a casa esa misma tarde. Lo bañó con agua tibia en una tina vieja, con cuidado de no lastimar las heridas. Le quitó los nudos del pelaje con tijeras y peine, limpió las cicatrices antiguas con cariño. Max, al principio tenso, fue relajándose bajo esas manos que ya no golpeaban, sino que acariciaban. Cuando terminó, el perro parecía otro, más limpio, más brillante, aunque aún flaco y cojo. Pero sus ojos habían cambiado. Ya no había solo tristeza, había una chispa de esperanza, de confianza recuperada. Esa noche, por primera vez en años, don Arturo no durmió solo. Max se acurrucó al pie de la cama, sobre una manta vieja pero limpia que el viejo le había preparado. El perro suspiró profundamente, como si por fin pudiera descansar de verdad. Don Arturo, desde su almohada, lo miró en la penumbra y susurró: «Gracias, gracias por no rendirte conmigo». Los espectadores que llegaban a esta parte del video sollozaban sin control. «¡Qué redención hermosa!», escribían en los comentarios. «Lágrimas no paran. Esto es lo que el mundo necesita, perdón y amor verdadero». Para los ancianos de México y España, que veían la historia desde sus hogares silenciosos, este momento era un bálsamo para el alma. Representaba segundas oportunidades en la vejez, la posibilidad de cambiar antes de que sea demasiado tarde, de abrir el corazón cuando ya parecía cerrado para siempre. Muchos recordaban sus propios errores, sus rechazos, sus soledades autoimpuestas, y sentían que, a través de Max y don Arturo, también ellos podían ser perdonados. La transformación había comenzado. Don Arturo ya no era el mismo viejo amargado. Ahora sonreía más, hablaba con los vecinos, incluso aceptaba las llamadas de sus hijos lejanos. Y Max, el perro que nadie quiso adoptar por su aspecto, se había convertido en el héroe silencioso que había salvado no solo una vida, sino un alma. El barrio entero lo sabía. Y el mundo, a través de esa historia viral,
también comenzaba a saberlo. Max y don Arturo se convirtieron en inseparables desde aquella tarde en que el viejo lo llevó a casa. Fue como si una pared invisible se hubiera derrumbado entre ellos, dejando paso a un lazo tan fuerte que parecía haber estado allí siempre, esperando solo el momento de revelarse. El perro, que antes vagaba por las calles con la cabeza baja y la cola entre las patas, ahora caminaba al lado del anciano con paso más seguro, aunque la cojera nunca desapareció del todo. Era una marca de su pasado, un recordatorio silencioso de todo lo que había sufrido, pero también de su capacidad para perdonar. Cada mañana, cuando el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas polvorientas de la casita humilde, don Arturo se levantaba temprano, preparaba café en una cafetera vieja de aluminio y ponía un plato de comida para Max, croquetas que compraba especialmente en la tiendita de la esquina, mezcladas con trozos de pollo que sobraban de la cena anterior. El perro comía con calma, sin la voracidad desesperada de antes, y luego se sentaba a los pies del viejo mientras éste tomaba su desayuno en silencio. A veces, don Arturo extendía la mano y rascaba detrás de las orejas de Max, y el animal cerraba los ojos, soltando un suspiro profundo de contento. Era un ritual simple, cotidiano, pero para ambos representaba el mayor lujo que habían conocido en años, compañía verdadera. Por las tardes, cuando el mercado cerraba, salían juntos a pasear. Don Arturo caminaba despacio, apoyado en su bastón, y Max iba a su lado, ajustando su paso cojo al ritmo del anciano. Recorrían las calles del barrio, ahora ya no como extraños, sino como una pareja conocida por todos. Los vecinos los saludaban con sonrisas amplias. «Mira al héroe y a su amigo», decían los niños, corriendo a acariciar a Max, que ahora movía la cola con entusiasmo en lugar de esconderla. Las señoras mayores, como doña Elena y doña Rosa, se detenían a charlar, ofreciendo frutas o un hueso cocido que habían guardado para él. «Este perro es un ángel disfrazado», comentaba doña Elena, y don Arturo asentía con los ojos brillantes, sin poder ocultar el orgullo que sentía. En el mercado, donde todo había comenzado, el cambio fue aún más evidente. Don Arturo ya no gritaba ni ahuyentaba a nadie. Al contrario, cuando algún cliente preguntaba por el perro que solía merodear, él respondía con voz firme y emocionada: «Ese perro es Max. Es mi compañero. Me salvó la vida, ¿sabe? Sin él, yo estaría bajo tierra». Y entonces contaba la historia, una y otra vez, con detalles que emocionaban a quien lo escuchaba: la tormenta, la caída, los ladridos desesperados, el esfuerzo del animal empujando su cuerpo bajo la lluvia. La gente escuchaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros asintiendo conmovidos. Max, mientras tanto, se quedaba quieto al lado del puesto, recibiendo caricias de desconocidos que antes lo habrían apartado con desprecio. Su pelaje, ahora limpio y cepillado, brillaba bajo el sol, y sus ojos, antes hundidos por el sufrimiento, tenían un brillo nuevo, sereno y confiado. El viejo rejuveneció de una manera que nadie esperaba. Su rostro, antes endurecido por la amargura, se suavizó con sonrisas frecuentes. Caminaba más erguido, hablaba con más calidez. Incluso sus hijos, que durante años habían recibido respuestas secas y distantes, comenzaron a recibir llamadas en las que su padre les contaba con entusiasmo sobre «mi Max». Pronto empezaron a visitarlo más a menudo. Llegaban con regalos para el perro, collares nuevos, juguetes, mantas suaves. Los nietos corrían a jugar con Max en el pequeño patio trasero, riendo mientras él les lamía las manos y se dejaba abrazar. Don Arturo los miraba desde la puerta, con el corazón lleno, pensando en cuántos años había desperdiciado en soledad cuando tenía tanto amor esperando por él. Max vivió años felices. Dormía al pie de la cama de don Arturo, sobre una colchoneta que el viejo le había comprado en el mercado de segunda mano. Por las noches, cuando el anciano se despertaba por el dolor de las articulaciones o por algún recuerdo triste, extendía la mano y sentía el calor del cuerpo de Max contra su pierna. Ese contacto lo tranquilizaba al instante. El perro, a su vez, parecía haber encontrado por fin su lugar en el mundo. Ya no buscaba sobras en la basura ni se escondía de las patadas. Tenía un hogar, comida diaria, caricias constantes y, sobre todo, la certeza absoluta de que era amado tal como era, cojo, marcado por cicatrices, imperfecto. El barrio entero cambió poco a poco. La historia de Max se extendió como un rumor cálido. Más personas comenzaron a adoptar perros callejeros.
Algunos vecinos que antes miraban con indiferencia a los animales errantes ahora les dejaban agua o comida. Surgieron pequeños grupos que organizaban jornadas de vacunación y esterilización. Max se convirtió en un símbolo vivo, el perro que nadie quiso por su aspecto, pero que demostró con hechos que el valor no se mide por la belleza externa, sino por la lealtad del corazón. Cuando Max finalmente partió, ya muy viejo y cansado, lo hizo en paz. Una mañana tranquila, se acostó al lado de don Arturo como siempre, suspiró profundamente y no volvió a moverse. El viejo lo abrazó durante horas, llorando en silencio, pero sin desesperación. «Gracias, amigo», le susurró al oído. «Gracias por enseñarme a vivir de nuevo». Lo enterraron en el patio trasero, bajo un árbol de jacaranda que plantaron juntos años atrás. Cada vez que florecía, las flores moradas caían como una lluvia suave sobre la tierra, y don Arturo se sentaba allí con una taza de café, hablando con él como si aún estuviera a su lado. La historia de Max y don Arturo siguió viviendo en el barrio, en los videos que se compartían en redes sociales, en las lágrimas y sonrisas de quienes la escuchaban. Para los ancianos de México y España, que la veían en sus teléfonos o computadoras, era mucho más que un relato conmovedor, era una lección profunda. Les recordaba que nunca es tarde para cambiar, para abrir el corazón, para perdonar y ser perdonado. Que a veces, los seres más despreciados por fuera son los que guardan el tesoro más grande por dentro. Que la lealtad verdadera no pide perfección, solo oportunidad, y así, en cada hogar donde alguien lloraba al ver el final, se encendía una pequeña luz de esperanza. Porque si un perro callejero, rechazado por su aspecto, pudo salvar una vida y transformar un alma, entonces todos, sin importar la edad, las cicatrices o los errores del pasado, podían encontrar redención. Max no solo salvó a don Arturo, salvó algo mucho más grande, la fe en que el amor, cuando es puro y sin condiciones, siempre vence. Los espectadores, al llegar al final del video, aplaudían frente a la pantalla con lágrimas de alegría. «Historia perfecta», escribían. «Qué manera de terminar con el corazón lleno. Gracias por recordarnos que el bien existe». Y en cada comentario, en cada lágrima derramada, Max seguía vivo, demostrando una vez más que las historias verdaderas, las que tocan el alma, nunca mueren. Fin.